Un día más, buenos días a todos, buenos días Héctor que está en los controles, esperándolo a Daniel que está viniendo de un pequeño viaje a Capital. Buen día a todos los oyentes de Radio La Luna que siguen allí en la frecuencia de AM 1140. Buenos días a quienes nos escuchan en Corrientes, con Mónica Colunga, Radio Fénix 92.1 MHz, y también la gente de Chaco, porque también pasa el río Paraná y mucha gente de Chaco nos está escuchando. Buenos días a todos los que nos escuchan, como digo, a lo largo, a lo ancho del país, en la provincia de Buenos Aires, en Capital, a través de aplicaciones, a través de Internet. Un día en el cual la temperatura es de 23 grados aquí en el Palomar, con lluvias, con precipitaciones para hoy, buen día para mañana, con temperatura alta, mañana de 31 grados, hoy la máxima apenas 24, pleno enero, y jueves y viernes de nuevo, por lo menos en esta zona del Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, volvemos a tener lluvias, o sea que no nos podemos quejar porque precipitaciones ha habido en cantidad, y bueno, esa tiene sus pros y sus contras. Quienes están esperando la cosecha mientras no se inunden los terrenos, como ha ocurrido por ejemplo en las zonas del sur de Chaco, norte de Santa Fe, donde el agua no escurre porque evidentemente estamos deforestando, estamos sacando, allí ya se secaron los quebrachales hace mucho tiempo, pero vamos deforestando absolutamente todo y lógicamente la absorción del terreno disminuye y eso hace que el agua fluya de los lugares más altos a los más bajos y se produzcan las temibles inundaciones. Ayer Raúl Montenegro nos decía que a la provincia de Córdoba tan solo le queda el 3% de lo que antaño eran sus bosques nativos. Es decir, prácticamente la depredación de los seres humanos no tiene límites, Somos realmente una cosa seria porque no dejamos nada en pie. No queremos dejar a los leones, a las ballenas, a los tigres, a los árboles, No, queremos estar solos sobre el planeta, cosa que no puede ocurrir. Así que para todos aquellos que se pronuncian a favor de ese progreso destructivo absolutamente de la naturaleza, les decimos que así no se puede vivir. Hay que vivir cuidando el aire, cuidando el agua, cuidando los árboles, cuidando a los animales, cuidándonos entre nosotros, y esa es una forma humana para el siglo XXI de vivir, una forma razonable, en plenitud. Así que bueno, espero que la lluvia traiga buenas nuevas, que la cosecha este año sea mucho mayor que la del año pasado, tal cual se estaba esperando, y agua y sol realmente son las condiciones más favorables para que la tierra pueda dar una enorme producción. En este caso basada básicamente en lo que más producimos en la Argentina, que son porotos de soja. Soja transgénica, en fin. Bueno, aquí estamos, en La Brújula, martes 15 de enero. Son las 12:05 y estamos dándole origen a este programa que le hemos llamado La Brújula, que como siempre hacemos las presentaciones. Ayer tuvimos 3 reportajes extraordinarios. A mí me quedó la idea de que nuestros invitados se llevaban muchas cosas, les quedaban demasiado en el tintero. Lógicamente el programa tiene sus tiempos y aunque aquí nos extendemos más de lo habitual, porque en general cuando uno escucha otros programas, la persona a la segunda idea ya lo están cortando, a la 13ª palabra lo están cortando y entonces nadie logra desarrollar una idea sensata, una idea que aporte a la cultura, que aporte a nuestro conocimiento, y en cambio aquí tratamos efectivamente de que podamos tratar temas de fondo, que podamos tratar temas interesantes y que dentro de lo posible nuestros invitados puedan desarrollar en plenitud lo que están queriéndonos decir, porque las cosas complejas requieren un poquito más de tiempo que las cosas sencillas. Si le digo que el Barcelona ganó 3-0 al Eibar el día domingo, es muy sencillo. 2 goles de Suárez, 1 de Messi, ahí se termina la historia y después se pueden hacer 1000 comentarios, pero es una cuestión bastante sencilla porque el fútbol es bastante sencillo. Pero si hablamos, por ejemplo, del tema de la cooperación,
y su papel en el futuro, estamos hablando de algo un poco más profundo. ¿Por qué? Bueno, porque algunos solo piensan a la sociedad en términos de competencia, es decir, que unos competimos con los otros. Una competencia que en algunos casos puede ser incluso destructiva. Competencia destructiva es cuando se va a la guerra, pero sin ir a la guerra se puede producir cuando se produce una guerra económica, por ejemplo. Entonces, usted pone a competir una empresa pequeña de la Argentina contra una empresa gigante del extranjero y seguramente el resultado final será que una va a vencer a la otra. Y además, los 1000 artilugios que hay para derrotar al adversario. De manera que la competencia destructiva es una de las bases de la sociedad actual. Sin embargo, hay quienes dicen que hacia adelante, y motivado en los grandes avances de la tecnología de la comunicación, de la energía, del transporte, el Internet de las cosas, y todas las novedades que estamos viviendo, de las cuales después, si tenemos tiempo en el programa, vamos a hablar, lo que se avecina es, como dice Jeremy Rifkin, el procomún colaborativo, es decir, personas comunes, como nosotros, que colaboran entre sí para poder vivir mejor. Esto me gusta a mí. Yo soy socialista y esto me gusta. Me gusta mucho más que esa competencia destructiva, inhumana en muchos casos. Me gusta la competencia, pero la competencia cooperativa, es decir, donde al competir, por ejemplo, en una carrera, el que compite mejor que uno, lo tracciona a uno para que baje sus tiempos. Eso me parece bueno. Pero no me parece bueno cuando la competencia es destructiva. Y en ese sentido vamos a hablar sobre la cooperación y su papel en el futuro. Vamos a hablar con alguien que tiene una larga experiencia en esta materia, que se llama Federico Tonarelli, y que preside la cooperativa del Hotel Bauen. Así que esa va a ser una de nuestras primeras entrevistas en el día de hoy. La otra entrevista va a ser con alguien que ya conocemos, porque hemos hablado con él en una oportunidad, pero vamos a hablar sobre las posibilidades del progresismo en la Argentina y sobre muchísimos temas económicos que van desde el Mercosur a la reunión Macri-Bolsonaro, y se llama Miguel Ponce. Con ellos dos vamos a tener algunas de las entrevistas del día de hoy. Ahora vamos a ir al primer tema, y después les voy a comentar algunas otras cositas. Bueno, viene bien que les vaya adelantando que el lunes de la semana próxima vamos a estar hablando con la hermana Celeste Leprati. Claudio, el Pocho, fue un militante social vinculado a la defensa de los humildes, comprometido con los niños, con su buena alimentación, con su bienestar, con su educación. Y allí por diciembre del 2001, cuando la Argentina se desmoronaba económicamente, donde virtualmente se habían cortado los suministros de alimentos para vastos sectores de la población, donde estábamos viviendo los efectos del corralito de Domingo Cavallo, una sequía de dinero que había llevado a la desesperación a millones de compatriotas, en una respuesta que la verdad fue lamentable, se utilizó la represión, y en esa represión hubo muchos muertos, y uno de ellos, el 19 de diciembre del 2001, fue el Pocho Leprati, y bueno, y siempre lo va a recordar este tema de León Gieco, bicicletas aladas, y bueno, vaya nuestro homenaje. Vamos a hablar con la hermana el lunes de la semana que viene, así que todos estén prestando atención a este tema, que me parece que es sumamente interesante para charlar con ella, porque ella, además, quiero decirlo, es concejal en la ciudad de Rosario, y bueno, vamos a hablar de cuestiones sociales, económicas, etcétera, que tienen que ver con aquella gran ciudad argentina. Bueno, el tema del día de hoy, sin lugar a dudas, es el caso de la condena a Milagros Salas. Virtualmente 3 años después, y después de una extensa prisión preventiva, muy cuestionada la prisión preventiva. Ustedes saben que la prisión preventiva es una figura jurídica que se establece frente a casos en los cuales el imputado, el investigado, el denunciado, tiene posibilidades de interferir en la investigación que hace la justicia o, en su defecto, fugarse.
Esas dos condiciones son las que le permiten a un juez determinar una prisión preventiva. Lógicamente que las posibilidades de incidir en una investigación duran un tiempo, que es el tiempo en el cual se desarrolla esa investigación. No sé, podrán ser 3 meses, 6 meses, como mucho, digamos. Me parece una barbaridad, porque ya después quienes pudieron aportar las pruebas quedan en el expediente, y entonces ya no habría más dificultades para que esa persona retome su libertad, siempre y cuando naturalmente tampoco se escape. Entonces, bueno, eso fue cuestionado. Ahora ya el cuestionamiento va a quedar, digamos, limitado, porque ahora sí tiene una condena. Esa condena tiene lecturas distintas conforme quien mire el caso. Por ejemplo, la gente de Milagro Sala, su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, ha dicho que van a apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario, porque creen que el fallo es absolutamente injusto. En cambio, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dice que el fallo marca un hito para restablecer la paz en Jujuy. Fíjense qué distancias que ha habido sobre este caso. Yo lo que les puedo aportar, sin conocer el expediente, de manera que no voy a establecer una opinión fundada en el conocimiento de la causa, sí lo que les puedo decir que allí por el año 2003, cuando me tocó ser candidato a presidente de la Nación por el Partido Socialista Auténtico, mucha gente se me acercó, con alguna gente conocida, otra desconocida, y dentro de estos desconocidos, ya en aquel tiempo, se me acercó alguna gente que yo sospecho que era gente non santa, pero cuando uno no conoce, uno atiende a todo el mundo. Dentro de aquellos comentarios, todavía yo ni sabía de la existencia de Milagro Sala, sí los servicios de inteligencia decían que había que tener una política particular para Jujuy, porque de lo que antiguamente se llamaba el Alto Perú, de Bolivia, tampoco creo que en aquel momento tuviera claro quién era Evo Morales. Del Alto Perú de Bolivia estaba bajando un movimiento revolucionario liderado por los Aymara, y que por tanto había que tener una política particular para esa zona para detener cualquier posible desarrollo. Y eso implicaba llevar adelante políticas sociales concretas y destinar ingentes recursos para que el malestar en el cual vivían los pueblos originarios y los pobres en Jujuy no derivara en una conmoción social con implicancias políticas. Creo que se interpreta, es decir, esto indicaba, según el reconocimiento de algunos servicios de inteligencia, que el Estado Nacional tenía que derivar fondos y canalizarlos de manera tal que se vieran satisfechas algunas necesidades de aquellos sectores más castigados de la sociedad argentina. Recordemos que veníamos de la crisis del 2001, y donde la inestabilidad política era muy grande, entonces había que destinar fondos para tranquilizar un poco las aguas. De ahí devienen, cosa que los economistas paleoliberales no quieren reconocer, de ahí devienen algunas de las medidas económicas que a posteriori se observan como medidas no muy halagüeñas, no muy sensatas, si ustedes quieren. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando los indios están cabreros, una de las formas de evitar que eso trascienda a la vida institucional del país es justamente tratar de que no se exasperen los ánimos, que no se exalten los ánimos de un pueblo sumergido en la pobreza y a veces sumergido en necesidades básicas como son la alimentación, totalmente insatisfechas. Por eso en algún momento también en el Gran Buenos Aires dejaron, y en el área metropolitana dejaron de aumentarse los servicios públicos, y por eso se fueron atrasando los servicios públicos. Pero allí en el norte, en Jujuy, había que destinar dinero, y vaya a saber
si una parte de ese dinero, en lugar de canalizarse a través de los mecanismos institucionales, con un Estado que vaya a saber si el Estado jujeño estaba en condiciones de canalizarlos de manera eficiente y transparente, alguien pudo haber definido canalizarlos a través de la Tupac Amaru. Y ahí me parece que deviene la posibilidad de que fondos del Estado, básicamente provenientes del Ministerio de Planificación, fueran, vía Banco Nación, a la Tupac Amaru, que es no justamente el Estado y no se rige por la normativa del Estado, con lo cual el riesgo siempre es que los fondos no se utilicen de la manera adecuada o, en algunos casos, hasta puedan servir para dos cosas que son tremendas, que es construir un poder político autoritario sobre la base del manejo de dinero y las posibilidades que este manejo de dinero da, o alimentar la corrupción. No estoy dando una definición, no conozco el expediente, no puedo, pero sí recuerdo este episodio que me sucedió porque me lo dijeron explícitamente, que había que parar allí el disconformismo para que esto no deviniera en un problema social de envergadura desde el norte y que bajara hasta el poder político en Buenos Aires, y quizás la solución y la permanencia de una metodología inadecuada del uso de los fondos públicos allí haya derivado en esta formación, en este fortalecimiento de la Tupac Amaru, que alguna obra positiva ha tenido, y que, pero que también es muy probable que esto haya servido también para construir un poder en alguna medida despótico, así lo ha planteado, por ejemplo, el Perro Santillán, es decir, por fuera del Estado, sin controles, un poder que maneja tantos recursos se puede transformar en algo realmente autoritario, y por otro lado, la falta absoluta de controles puede hacer que los fondos se desvíen conforme a lo que piensa la organización e incluso lo que piensan sus dirigentes. De manera que esta noticia no va a dejar de ser noticia, y me parece que es la noticia del día de hoy, y como ustedes ven, las opiniones son absolutamente controvertidas. Tenemos a alguien en el aire. ¿Hola? Hola, sí, hola. Sí. ¿Hola? Federico. Sí, ¿qué tal? ¿Federico Tonarelli? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fede? ¿Cómo andás? Bien, Mario, bien. No Bueno, escuchaba bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, Federico, para mí es un gustazo poder hacerte un reportaje aquí por Radio La Luna, en el programa que conduzco, que es La Brújula. Y sobre todo porque creo que vos sos una de las personas más calificadas para hablar sobre el tema de la cooperación, ¿verdad? Y yo entonces quería hacerte algunas preguntas, y además para que eso sirva también para que te presentes ante alguno de nuestros oyentes, que algunos te conocen y otros lógicamente que no, porque esto pensá que no solo se transmite en el área metropolitana a través de AM 1140, sino que también por Radio Fénix de Corrientes, y también a través de muchas aplicaciones y por internet, prácticamente en todas las provincias hay quienes nos escuchan. Claro. Entonces, me gustaría, vos como por lo menos fuiste, no sé si seguís siendo, algo así como el presidente de la cooperativa del Bagüen, sí. Que nos cuentes un poquito cómo se originó esta cooperativa y cómo fue que los trabajadores tuvieron que hacerse cargo en un momento de la administración del hotel tan famoso de la calle Callao de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, Mario, yo en la actualidad soy el vicepresidente. Ajá. Porque vamos intentando poner en marcha una rotación entre los compañeros de la cooperativa e ir adquiriendo la experiencia de estar en la comisión o en el consejo de administración, como se dice en términos cooperativos. Uh-huh. Lo que ocurrió acá es un proceso que se dio definitivamente en llamar proceso de empresas recuperadas por sus trabajadores, que tiene como punto de partida el 2001, la crisis de diciembre,
Recuerdan la semana de la caída del gobierno de la Rúa, los 5 presidentes, la crisis económico, social, política, y miles de empresas a lo largo y a lo ancho de todo el país que con la salida de la convertibilidad y el estallido del plan económico quedaron, digamos, libradas a su suerte. En muchos casos, miembros de directorios, directamente dueños de las empresas, hicieron lo que corresponde respecto de la responsabilidad de cualquier empleador, que es cumplir con lo que los trabajadores deben cobrar, y hubo otros donde en la estampida general dejaron libradas las empresas y en muchos casos las cerraron deliberadamente. En eso transcurrió el último tramo del hotel. El hotel cerró en diciembre también, pero el 28, una semana después de la caída de la Rúa, 28 de diciembre, producto de la convocatoria de acreedores y del proceso que finalmente devino en la quiebra de la empresa. Claro. Los compañeros que quedaron sin trabajo en los primeros meses de 2002 se pusieron en contacto con el incipiente movimiento que te estoy describiendo de recuperación de empresas por parte de sus ex empleados, y finalmente sobre fines de 2002 deciden formar la cooperativa, y en marzo de 2003 se recuperan las instalaciones para definitivamente intentar reabrir el hotel. Desde ese momento hasta ahora, pensá que en marzo vamos a cumplir 16 años, lo que se hizo es ese grupo de pioneros conformar la cooperativa, reabrir el hotel y no parar de crecer, al punto de que, bueno, la cooperativa ya lleva 16 años de gestión y una experiencia bastante importante. Muy bueno. Bueno, quiere decir que al ser cooperativa cada uno de los integrantes es un voto y las cosas se resuelven en forma democrática. Sí, por supuesto. Sí, si bien la asamblea de asociados y de trabajadores define quiénes integran el consejo de administración, que son los compañeros que tenemos la responsabilidad de la gestión diaria, no hay decisión de importancia que no pase por una decisión colectiva tomada en asamblea de todos los trabajadores, por supuesto. Te quiero preguntar, el estado de la propiedad del BAUEN, porque a mí me parece que al no estar en propiedad de ustedes es un limitante muy grande para el desenvolvimiento, digamos, de una empresa cooperativa. ¿Cómo está el estado de la propiedad? Mira, esto es un problema eterno. Te diría que el litigio por la propiedad nace casi al unísono de la conformación de la cooperativa y aún no terminó. Nosotros, en algún momento, sobre fines de 2015, logramos la sanción en el Congreso de la Nación en diputados, en la Cámara de Diputados, del proyecto que declaraba de utilidad pública el edificio y lo expropiaba a manos del Estado para cederlo en comodato a la cooperativa. Al año siguiente, en 2016, se votó en el Senado, lo que transformó en ley ese proyecto que veníamos militando, trabajando, empujando desde hacía por lo menos 10 años. Estamos hablando de fines de 2016, la cooperativa se conformó en 2003 y yo te diría que para 2005 ya hicimos la primera presentación de un proyecto de ese tipo en el Congreso, que perdía en estado parlamentario y que distintos diputados iban levantando y volviendo a presentar hasta que finalmente logra sancionarse como ley en ambas cámaras a fines de 2016. ¿Esto qué resolvía? El litigio de la propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado recuperaba para su patrimonio un activo que es justamente el edificio, producto de que los viejos empresarios titulares del BAUEN aún hoy, titulares de dominio del BAUEN aún hoy, le deben los créditos hipotecarios por los cuales construyeron el hotel en 1978. 1978. 40 años de deuda hipotecaria, nunca ejecutada, nunca saldada, judicializada, pero efectivamente nunca ejecutada a favor del Estado, y que la ley hacía que se resolviera definitivamente. Se tasaba el edificio, se compensaban las deudas crediticias a favor del Estado, y si hubiera una diferencia a favor de los dueños o de los viejos dueños de la propiedad, el Estado compensaba, pero teniendo como crédito a favor las deudas originadas en el 78. Al vetar Macri esto, el presidente no dudó en vetar esta ley, la vetó, mira, si no recuerdo mal, creo que el 27 o 28 de diciembre de ese mismo año. Esto retrotrajo a foja cero toda la cuestión jurídica, que no es ni más ni menos que los viejos dueños tratando de desalojar a la cooperativa y la cooperativa buscando distintas líneas de trabajo para poder lograr la legalidad en la posesión. Entonces hoy estamos nuevamente en una situación próxima a una cédula que nos va a decir en algún momento que tenemos que dejar el edificio una vez más
y nos vamos a preparar para ver si efectivamente nuevamente por vía judicial o por la vía política a través del Congreso se vuelve a sancionar la ley o se sanciona una ley de similares características para poder solucionar esto de manera definitiva, porque si no nos enfrentamos de acá a unos meses a una nueva cédula de desalojo. Claro, quiere decir que ustedes desde el momento en que realmente hacen una acción extraordinaria, que es salvaguardar una fuente de trabajo y una fuente de servicios, como es un hotel, ustedes nunca pudieron contar con la seguridad jurídica que es esgrimida por los actores económicos, como un término muy importante dentro del funcionamiento de una sociedad. Nunca pudieron tener la seguridad jurídica, a pesar de que ustedes son los que salvaguardan la fuente de trabajo, y a pesar de que los supuestos propietarios deben, no sabemos si la totalidad o un porcentaje muy alto de ese patrimonio, al propio Estado. Exacto. Y esa inseguridad jurídica, ¿cómo actuó sobre, digamos, incluso la cooperativa? Porque esto también te inhibe a veces de impulsar asociaciones, inversiones, en fin, acciones que tienen que ver con la labor empresaria. Mira, Mario, esto es el talón de Aquiles de la cooperativa, porque lo que vos acabas de decir es exactamente lo que ocurre desde el mismísimo día en que se reabrió el hotel como cooperativa. Cada inversión se piensa una y mil veces, cada asociación con otro colectivo de trabajadores se piensa una y mil veces, porque justamente está frente a la posibilidad permanente de correr el riesgo de tener que dejar las instalaciones perdiendo aquellas inversiones que vos haces de manera casi imposible de no realizarlas, porque imagínate que las mejoras en el edificio, la compra de materiales de trabajo, en nuestro caso vajillas, sábana, ropa blanca, plasmas, etcétera, 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 son indispensables para el desarrollo de la empresa y de la cooperativa. Claro. Entonces, no poder planear a mediano ni hablar a largo plazo es el impedimento que hemos tenido durante todos estos 16 años. Igual, la misma dinámica laboral hace que tengas que realizar esas mejoras y esas inversiones sabiendo que es absolutamente una inversión de riesgo, porque en cualquier momento podés llegar a perderla. Siendo gráfico y concreto, si vos reparás un ascensor y los pones en funcionamiento, como ocurrió acá que no funcionaban ninguno de los 3 ascensores de pasajeros, el día de mañana si tuviéramos que dejar el hotel no podemos llevarnos los ascensores. Sí, claro. Sin embargo, es una inversión que no puede demorarse si es necesaria, porque si no, no podés directamente trabajar. Lo mismo respecto de las asociaciones. Mira, nosotros sobre fines del año pasado firmamos 2 acuerdos, uno para la instalación de un almacén cooperativa de productos regionales y de la agricultura familiar y realizado por cooperativas, que es un local que está frente al hotel, y es un acuerdo intercooperativo con la cooperativa de trabajo La Dignidad. Y por otro lado hicimos otro acuerdo también entre cooperativas, con la cooperativa del Descubridor, que la preside Manuel Callao, es una cooperativa de producción artística, de gestión y producción artística. Ajá. Y justamente el acuerdo tiene que ver con que ellos tomaron la posesión de ambas salas. El hotel tiene una sala en el primer piso para 300 localidades y un pequeño teatrito bar en el primer subsuelo, y el acuerdo con esta cooperativa es justamente para que ellos realicen la reparación de los espacios y la programación de ambos espacios. Y no bastó que se hizo la firma del acuerdo para que nuevamente la justicia rechazara el recurso extraordinario en la Corte y nos pusiera a meses de tener una situación fulera respecto del desalojo, ¿no? Claro. Sí, sí. Escúchame, ustedes lógicamente que venían funcionando, administrando como cualquier empresa, digamos, un balance entre los gastos y los ingresos. Una parte de los ingresos, te pido perdón que yo estoy engripado y de pronto estoy sosteniendo un estallido. No, pero está muy bien, no te preocupes. Bueno, dentro de los gastos están los servicios públicos. ¿Cómo está esa situación? Si pueden volver a equilibrar el balance con los aumentos descomunales que ha habido desde que Macri llegó al gobierno. No, de ninguna manera, digamos, el tarifazo, como se dio en llamar así vulgarmente, es absolutamente impagable e insostenible. Ni para nosotros las cooperativas de trabajo, ni para las pymes, ni para los pequeños y medianos comercios, ni para los clubes de barrio, ni para ninguno de nosotros de manera personal y particular en nuestros domicilios. Yo, mira, te tiro 3 números respecto de lo que se pagaba acá a fines de 2015 y lo que estamos pagando en la actualidad. Pagábamos de luz 25.000 pesos mensuales,
ahora pagamos 200.000, pagábamos 11.000 pesos de gas mensuales y ahora pagamos alrededor de 75.000, y pagábamos 65.000 pesos de agua por los 15.000 metros cuadrados que tiene el hotel en diciembre de 2015, y ahora estamos en los 220.000 más o menos. El anteaño 2017, en algún momento, visto lo tremendo y el impacto que tenía en la economía de la cooperativa, como vos bien explicabas recién, decidimos dejar de pagar el agua y acumulamos entre punitorios e intereses 7 millones de pesos de deuda, que pudimos acordar con AISA hace cosa de 3 o 4 meses, un plan de pagos con una quita muy muy importante de aquella deuda para poder iniciar el repago de las facturas mensuales y lentamente ir poniéndonos al día con la deuda. Pero estos son los números del BAWEN. Te digo, por ejemplo, otras cooperativas de trabajo de nuestro movimiento. Sanón debe alrededor de 120 millones de pesos de gas en Neuquén. Madigraf, acá en Panamericana, debe alrededor de 15 millones de pesos a Camesa. Envases Flexibles Mataderos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, deben alrededor de 8 millones de pesos a Edenor. Cueroflex en San Martín deben estar alrededor de los 10 millones de pesos de deuda con Edenor también. Producto de que esto es absolutamente impagable, digamos, ¿no? Y que a todas luces lo que demuestra es la canallada de intentar generar una tasa de ganancia tremenda para las empresas que nada tienen que ver con esa supuesta intención de equilibrar las tarifas y de hacerlas justas, razonables y sobre todo con características de poder ser pagadas por la población. Acá hay claramente una intención política de generar tasas de ganancias descomunales y están llevando a la inmensa mayoría a una situación de asfixia, que o cierran los comercios o directamente generan una deuda que después no pueden cancelar. Así es, sí, bueno, claro, es una transferencia de recursos tremenda de los sectores populares a los grupos más concentrados, con el agravante de que cuando las empresas estaban en manos del Estado, de una o de otra manera eso volvía, y ahora como muchas veces están en manos de consorcios extranjeros, en algunos casos, esas ganancias fluyen al exterior. Sí. Te quería preguntar, a lo largo de estos años y en esta experiencia, muchos se preguntan cómo es la convivencia en una cooperativa, cómo los puntos de vista contradictorios se van resolviendo, cómo van superando las etapas de crisis, porque acordemos además que la Argentina es una sociedad con una economía que está permanentemente en crisis. Sí, por supuesto. Es decir, que nunca podés tener, digamos, bueno, acá estoy con un horizonte sin problemas de 10 años para adelante. No, siempre tenés problemas en la Argentina. ¿Y cómo es la convivencia al interior de la cooperativa? Mira, la convivencia es, te diría que igual a la que puede darse en cualquier ámbito laboral, con la gran diferencia que vos tenés absoluta participación y absoluta decisión respecto de lo que se termina decidiendo de manera colectiva. La cooperativa tiene mecanismos para saldar los desacuerdos. El primero de ellos es la asamblea, donde vos bien dijiste, todos tenemos voz y voto, desde el presidente o la presidenta de la cooperativa hasta el último compañero ingresado la semana pasada. Y después lo que produce es un ejercicio de carácter personal que tiene que ver con la paciencia, la tolerancia y el respeto por la opinión del compañero, en la idea de que somos verdaderamente cada uno de nosotros un eslabón de una cadena que si por algún motivo llega a cortarse, termina produciendo un perjuicio generalizado para todos los que estamos en la cooperativa. Entonces, te diría que desde manera personal es un desarrollo, es una ruptura de carácter cultural, de carácter personal, emocional, en fin, en todos los sentidos, porque además estamos imbuidos de la cultura dominante que lo que promueve es el individualismo, el sálvese quien pueda, el no preocuparse demasiado por el destino del que está cerca, y esto es exactamente la versión antagónica de aquella manera de funcionar como sociedad. Entonces es un ejercicio que se va desarrollando, que se va adquiriendo con el tiempo y que te diría que nunca termina, porque estamos como, si bien acá hace 16 años que estamos, en un proceso de aprendizaje permanente. Lo que sí te puedo asegurar es que ninguno de nosotros es el mismo a partir de pasar por una experiencia como esta, claramente. Y por otro lado,
y esto no tiene que ver directamente con cómo nos manejamos internamente, pero sí con el devenir de la economía, te diría, no solo del país, sino mundial. Nosotros estamos convencidos de que hay una buena parte de la humanidad, mirá lo que te digo, Mario, que no va a poder volver a encontrar trabajo en los términos convencionales, me refiero al trabajo asalariado, que casi naturalmente uno cree que es la única posibilidad de trabajar que existe. Hay una gran parte de la población mundial que, producto de la concentración económica feroz, del neoliberalismo tremendo que impera en casi todo el mundo, no va a poder volver a encontrar trabajo y no va a tener otra para poder volver a trabajar que formar parte de asociaciones, de cooperativas de trabajo, de emprendimientos colectivos, que además lo que hacen es sanear un poco desde lo personal y desde lo humano a cada uno de nosotros. Y en relación a esto, el macrismo propone al emprendedor como la salida laboral para aquellos que no tienen trabajo. Nosotros valoramos aquella característica de cualquiera de las personas que tiene que ver con el emprender, con tener ganas de producir y pensar proyectos nuevos, pero lo que hacemos es, frente al emprendedor solitario y librado a su suerte en la economía de mercado, promover el asociativismo y la cooperativa como salida laboral, convencidos de que gran parte de la población va a terminar trabajando en estas condiciones en muy poco tiempo. Sí, bueno, es interesante porque te adelantás un poco. La semana pasada, el martes pasado, con motivo de cumplirse el 91 aniversario de la muerte de Juan B. Justo, que es uno de los iniciadores, digamos, del cooperativismo en la Argentina, fundador, junto con otros, del Hogar Obrero, lo entrevistamos a Antonio Cartañá, sí. Y también la cuestión es, justamente nos planteábamos, porque hay un gran pensador de la actualidad que es Jeremy Rifkin, que está planteando el surgimiento por imperio de las nuevas tecnologías de lo que él llama el procomún colaborativo, o que nosotros podríamos decirle, las personas comunes como nosotros, que colaboramos, que cooperamos entre nosotros, con la finalidad de no destruirnos, sino de construirnos. Exactamente. Y bueno, vos has contestado acerca de que efectivamente no hacia adelante el cooperativismo tiene un gran futuro. Yo no le llamo neoliberales a esta gente, le digo, me parece, por lo menos pienso yo que es más apropiado el término paleoliberales. Porque no son ideas muy antiguas. Yo los escucho y digo, estos tipos están en el siglo, los más avanzados están en el siglo XIX, pero los más avanzados. Otros se han quedado en el siglo XVIII, XVII, y claro, no pueden dar respuesta a los problemas del mundo que está emergiendo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. A nivel internacional, ¿ustedes están teniendo relación con otras experiencias cooperativas, Federico? Sí, hay un grupo de compañeros que desde hace años trabaja en la realización de encuentros regionales, y vamos por el 6º o 7º encuentro. Algunos de ellos se han realizado en Venezuela, en Chile, en Brasil, en Uruguay, y también se han realizado en Grecia y en algunos países de Europa que han pasado por situaciones, y que pasan permanentemente por situaciones de crisis económicas brutales, y que han visto en nuestro movimiento como el resurgimiento de la cuestión autogestiva, ligándola de alguna manera, si se puede, con algunas experiencias que han transcurrido durante el siglo XX, como el Bienio Rojo, la experiencia autogestiva de Yugoslavia, la mismísima experiencia autogestiva de los comités de fábricas en Rusia previa a la caída de los zares. Así que bueno, intentamos llevar nuestra experiencia y nutrirnos de la experiencia de otros compañeros en el resto del mundo, con todo lo que implica, ¿no? Te imaginarás el esfuerzo para viajar, realizar encuentros de ese tipo, en fin. Pero bueno, la tecnología hace que podamos estar en contacto casi permanentemente y que podamos intercambiar la experiencia, y de ahí es que nosotros empezamos a pensar esto que yo te decía anteriormente, ¿no? De cómo lentamente la cuestión asociativa gana espacio en el mercado laboral, producto del desastre que las políticas económicas de la mayoría de los países llevan, ¿no? Para con todos sus trabajadores y su pueblo en general. Te voy a hacer de mi parte no sé si la última pregunta, pero por ahí va a andar. Si vos tuvieras que decir, de acá te pongo en un desafío, los 3 mejores aciertos que han tenido estos años, 2, 3, 4, no importa, el número es, lo elegís vos, y los 2, 3, 4 errores que han cometido, ¿a cuáles te referirías?
nosotros, ¿no? Por supuesto. Sí, como experiencia, porque es una experiencia importantísima, son 16 años, han luchado a brazo partido, realmente son, desde mi punto de vista, son un orgullo de los trabajadores argentinos por todo lo que han hecho durante todos estos años. Mira, los errores tienen que ver con, aún con relaciones sociales de producción al interior de las cooperativas distintas, estar inmersos en la economía de mercado e indefectiblemente luchar a diario para no utilizar aquellas herramientas que el mercado pone a disposición, que justamente terminan produciendo lo que yo te decía antes, que uno intenta combatir, ¿no? Digamos, no reproducir prácticas propias de la economía de mercado en el interior de las cooperativas. Entonces tratar de mantener esa condición de trabajadores, de colectivo asociativo, no caer en la necesidad de ser, aún en el peor de los casos y en la peor situación económica, patrones de otros trabajadores, porque las cooperativas viven frente a la disyuntiva de cerrarse en el número en el que han establecido su punto de equilibrio, por así decirlo, y contratar personal en la medida que los vaivenes económicos hagan que sea necesario. Y nosotros intentamos por todos los medios evitar ese tipo de cuestiones para no convertirnos en una empresa o digamos en la cotidianidad en una empresa que se asimile lo que es una empresa de capital. Entonces los errores tienen que ver con no repetir aquellas prácticas, y uno está condicionado permanentemente por distintas circunstancias, y muchas veces las cooperativas han caído en ese error garrafal que por suerte en líneas generales han corregido rápidamente. Los aciertos en nuestro caso tienen que ver con mantener justamente el espíritu asociativo y colectivo a toda costa, no cerrar la cooperativa, y en el caso nuestro, haber hecho uso de las instalaciones con un verdadero sentido de utilidad pública, porque acá ocurrieron las dos cosas, digamos, la cooperativa recuperó los puestos de trabajo, por un lado, que quizá era lo más importante y urgente, pero al tiempo descubrió esta historia que yo te relataba al inicio, acerca de que los viejos dueños construyeron el hotel con fondos públicos que nunca devolvieron, digamos, capitalistas sin capital, por decirlo así, de algún modo. Entonces la cooperativa empezó a cumplir un doble rol, recuperar y conservar sus propios puestos de trabajo y a la vez empezar a cuidar ese patrimonio público, porque rápidamente entendimos que el hotel era de todos, era del Estado argentino. A partir de ahí la cooperativa se constituyó como guardiana, de algún modo, de este activo que el Estado se niega sistemáticamente a recuperar para su patrimonio, y ha hecho una verdadera utilidad pública de todas sus instalaciones, porque la cooperativa dona espacios gratuitos en salones, dona habitaciones gratuitas a cuanto trabajador o persona con dificultades esté por la ciudad y necesite alojamiento, entendiendo que gran parte de su esencia tiene que ver con estar en este lugar, y debemos cuidar este lugar, pero teniendo presente que es un lugar de todos, no solo de los que trabajamos a diario acá. Yo creo que ese es el principal acierto, y es lo que nos permitió estar durante tanto tiempo, porque los embates jurídicos llegan recurrentemente cada 2 o 3 años, y en el momento en donde las papas queman son muchísimos los que se acercan a solidarizarse y a apoyar la pelea de la cooperativa, porque sienten al Bagüen como un lugar propio más allá de no trabajar acá. Muy bien, escúchame, te quiero hacer la siguiente pregunta. La CGT, sí, la de la calle Azopardo, digamos, ¿no? O alguna derivadas de ella. ¿Qué papel ha tenido respecto de esta experiencia con el Bagüen? Mira, yo te respondo en líneas generales, en principio, y después tratando de pensar solo en nosotros. En realidad, nosotros somos parte del movimiento obrero. Hemos encontrado una definición con el correr del tiempo, y es que somos trabajadores autogestionados, asociados en cooperativas de trabajo, y tuvimos toda una discusión con los gremios, en principio con las centrales de trabajadores, producto que al comienzo no tuvimos un apoyo inmediato de parte de ellas. Con el tiempo hay casos muy importantes que han no solo entendido el fenómeno, sino lo han incorporado a su pelea. La UOM, reforma de estatutos para que todas las cooperativas metalúrgicas puedan disponer de los servicios que posee un trabajador metalúrgico en relación de dependencia, la Federación Gráfica Bonaerense, en fin, hay situaciones de sindicatos en principio, y con el tiempo, con el correr del tiempo, centrales de trabajadores que han tomado al fenómeno como un fenómeno de los mismos trabajadores, porque sin ninguna duda lo es, y lo han incorporado a su pelea. Ahora, los que se han negado sistemáticamente, en este caso gastronómicos, ¿no? Nosotros somos gastronómicos,
Barrio Nuevo, digamos. Sí, concretamente, podemos arriesgar varias hipótesis, qué sé yo, yo creo que algunas pueden ser. Primero, el que la cuestión autogestiva elimina del horizonte la discusión con los patrones, porque de hecho dejas de tenerlos, y hay muchos de ellos que han vivido a costillas de la negociación permanente con esos patrones, al punto casi de emparentarse en la categoría de empresarios con ellos mismos. O superarlos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos nosotros no solo no les conviene, sino que atenta contra el negocio que ellos permanentemente alientan. Por otro lado, y esto ya en una cuestión más, si se quiere, ideológica, que no creo que sea el caso de ellos precisamente, pero también lo tenemos en cuenta, es que una posible organización autogestiva en un movimiento que crece, porque nació a partir de una crisis, pero efectivamente llegó para quedarse y sigue creciendo año tras año, puede de algún modo disputarle la organización de los trabajadores, que para nosotros es imposible de pensar en esos términos, porque nosotros nos definimos como trabajadores y como parte del movimiento obrero. Jamás disputaríamos con los gremios la organización de los compañeros. Claro. Pero capaz que la cuestión ligada al negocio por un lado, la hipótesis de pensar que en algún sentido la autogestión puede disputar la organización de los trabajadores en sí como clase, ha hecho que muchos de ellos jugaran en contra permanentemente y que lo siguen haciendo al día de hoy. Hay un caso concreto en la ciudad de Mar del Plata en estos momentos, que la histórica confitería Boston cerró con 3 locales y los compañeros se debaten entre la posibilidad de armar la cooperativa, que tendría muchísimo apoyo de parte de todos nosotros y de parte de gran parte del movimiento obrero, o volver a cambiar de collar y tratar de que, a partir de la gestión del sindicato gastronómico, encontrar una nueva patronal que compre el fondo de comercio y que se haga cargo de ellos. Y esto ya corre por mi cuenta, sin tener en cuenta que si aparece efectivamente esa nueva patronal, como aparentemente está por aparecer, hay que ver si quiere mantener al mismo personal, muchos de ellos compañeros con 15, 20, 25 años de antigüedad de la vieja empresa. Y bueno, y ahí claramente el sindicato está jugando a favor de que aparezca una nueva patronal con la que puedan seguir negociando y no alentar a los compañeros y apoyarlos para que armen la cooperativa y se autogestionen. Sí, yo los vi allí en Mar del Plata y sí, eso está todavía muy endeble, me pareció a mí. Sí. Pero me parece que justamente lo que hay que lograr es tener el espíritu, digamos, optimista y los conocimientos como para generar, digamos, un emprendimiento que sea absolutamente viable. Te quiero hacer, de mi parte, Daniel de Abrantes te va a hacer una consulta y después yo te voy a hacer la última. Dale. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andas, Daniel? Bien, acá me acabo de incorporar y no quería dejar de saludarte y aprovecho esto que están comentando para hacerte también una pregunta, reflexión. A mí me parece, y me gustaría tu opinión, que quizás uno de los rasgos importantes que han tenido las experiencias cooperativas fue esto de la revalorización de la democracia participativa al interior de las organizaciones, ¿no? Y esto me parece que puede ser un punto de fricción con algunos gremios que, nos encontramos con situaciones de anquilosamiento de sus conducciones en 30, 40 años, y vos decís, cosas que no se llevan bien con las prácticas democráticas, ¿no? Y por otro lado, bueno, uno entiende que sin gestión democrática una experiencia cooperativa es muy difícil de llevar adelante. No, por supuesto. La horizontalidad bien entendida, ¿no? Digamos, ¿no? Me refiero a la horizontalidad como momento eximio en la toma de grandes decisiones, ¿no? Pero claro, después el asumir responsabilidades dentro de las experiencias cooperativas para la cotidianeidad, que es lo que hacemos nosotros, es un rasgo distintivo que te pone en otro lugar y que hace que ellos de algún modo, al no entender el proceso, lo combatan. Es tal cual como vos decís, Daniel. Mira, mi abuelo en sus días de enojo a veces bufaba diciendo que para un trabajador podía llegar a ser más fácil llegar a la conducción del Jockey Club y no a la conducción de su sindicato, digamos, en los términos en los que la burocracia había convertido en estas organizaciones que vos describías recién. Claro. Y lo nuestro es absolutamente distinto. Ahora, por suerte, por el trabajo nuestro y por la manera de entender el proceso de parte de ellos, hay infinidad de compañeros en los gremios y en las centrales de trabajadores que entendieron el proceso y lo han hecho suyo.
Por eso la cooperativa de trabajo, además de estar asociada en entidades de segundo grado como la federación que nos agrupa y la confederación cooperativa, también tiene una pata en el movimiento obrero integrando la CTA, porque ha tomado el proceso autogestivo argentino como una de las peleas del movimiento obrero, y por eso contamos con el apoyo de ellos y participamos activamente de la vida de la central como cualquier otro gremio. Bueno, de la última que te voy a hacer yo ahora sí, nosotros tenemos una Constitución Nacional que rige nada más que para los poderosos, digamos, ¿no? Uh-huh. Después, en su artículo 14 bis, dice cosas que son realmente muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, salteándome una buena parte, dice igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, exacto, con control de la producción y colaboración en la dirección de las empresas, sí. Protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo, en fin, tiene una cantidad de elementos. ¿Hasta dónde pensás vos que esta experiencia del BAUEN y de todas las empresas recuperadas con la constitución de cooperativas va a aportar, digamos, a una evolución, ya no solo en el mundo cooperativo, sino en el mundo de la empresa privada, donde en términos generales la democracia interna brilla por su ausencia, el propietario de la empresa es verdaderamente un autócrata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque así se lo entiende, el tipo puede hacer y deshacer a su antojo, puede abrir, cerrar, cambiar la inversión, fugar el dinero si le parece que es conveniente a sus intereses, que es el fruto justamente de toda la empresa, despedir muchas veces arbitrariamente, sin la participación de los trabajadores, ni en las ganancias, ni colaborando en la dirección de las empresas. ¿Cómo pensás que podría repercutir sobre el resto del universo empresario que en su inmensa mayoría pertenece al mundo todavía capitalista de mercado, ¿no? Mira, esa es la tensión a la que sometemos nosotros la cotidianeidad, porque al estar inmersos en la economía de mercado, en un sistema que protege el derecho de propiedad, sacrosanto derecho de propiedad sobre las empresas por sobre cualquier otra cosa, pensá que, digamos, lo que nosotros hacemos es cuestionar claramente ese derecho de propiedad, digamos, esa tensión que hace que los trabajadores tomen su empresa, la conviertan en cooperativa y a partir de ahí peleen por la propiedad de los bienes, muebles e inmuebles, pone en tensión con los viejos dueños el sacrosanto derecho de propiedad. Nosotros subvertimos eso y por eso somos tan castigados. Creo que el aporte nuestro es fenomenal, digamos, sin pretender pecar de soberbio ni mucho menos, porque a todas luces lo que la Constitución refleja es lo que vos describiste recién, no se cumple de ninguna manera en la realidad, y nuestras experiencias están un poco llevando lentamente esa discusión al primer plano, para, en una hipotética posibilidad de reforma constitucional, empezar a plantear algunas cuestiones de carácter concreto para que no queden en una expresión de deseo o en un enunciado que no pueda cumplirse. Yo creo que nuestro aporte es muy importante, lo ligo con lo que les decía hace un rato, Mario y Daniel, respecto de que gran parte de la población mundial va a tender al asociativismo producto de la concentración feroz que propone el capitalismo en esta etapa, y no va a haber otra, porque no va a haber trabajo, porque va a ser imposible reconvertirse como trabajador una vez que uno pueda llegar a ser despedido, y las experiencias nuestras son las experiencias más a mano que recobran la memoria histórica del movimiento obrero, que en las mejores oportunidades se ha podido organizar de tal modo de tomar en sus manos los medios de producción y llevarlos a gestiones en la inmensa mayoría de los casos mucho más exitosas que la de los patrones y los capitalistas. Nosotros no hemos tenido un solo cierre de empresas recuperadas en la Argentina producto de la mala gestión de los compañeros, y eso que hemos cometido infinidad de errores en todos estos años. Los poquísimos casos de empresas que han cerrado han sido producto de políticas económicas impuestas por parte del gobierno y la administración del Estado que han llevado a la asfixia a las cooperativas, pero no por las malas gestiones, como sí estamos habituados a ver en manos de los empresarios, los dueños del capital, los directores de empresas, que por sus malas gestiones han dejado a miles de compañeros en la calle en todas las etapas históricas que querramos revisar. Bueno, Fede, ahora te vamos a hacer la última cortita porque ya se hizo las 13 horas. Desde ya te agradecemos en nombre de La Brújula,
Hemos hablado con Federico Tonarelli, para quienes se sumaron en la última etapa. Y ahora va la última pregunta que te la hace Daniel de Abrantes. No, sí, Federico, alineado con lo que estás planteando, que para mí es un tema central hoy, ¿no? Yo el otro día estaba conversando con gente del gremio bancario, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe o ve venir que la implantación de los sistemas de inteligencia artificial en 5 o 10 años va a reducir la plantilla necesaria en los bancos al 50%. Bueno, ¿y cuáles son las acciones frente a eso? Porque una acción conservadora de atrincherarte y decir, no, tenemos que ser, vamos a negar la tecnología, sabemos que eso no funciona. Es decir, hay que salir de esta situación con creatividad y buscando generar a partir de la asociación me parece que es el camino, ¿no? del pro común, como diría Rifkin, espacios digamos donde el trabajo vuelva a resignificarse por fuera del mercado, ¿no? Sí, y volver a tomar con rigurosidad y disciplina y estudios, bueno, efectivamente rigurosos, la cuestión del reparto de horas y la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que son experiencias que se han intentado llevar adelante en distintos países y que por distintas circunstancias no han sido lo exitosas que en teoría pensamos que eran, pero indefectiblemente, porque la revolución tecnológica, a la vez que nos permite acceder a muchísimas cosas que antes no podíamos, indefectiblemente está destruyendo puestos de trabajo de manera permanente. Entonces es un tema que tenemos que abordar con muchísima seriedad, porque la humanidad marcha a tener bolsones de pobreza y de desocupación, te decía que infinitos. Nosotros nos estamos empezando a plantear en situaciones de la baja estacional y de trabajo la reducción de la jornada en nuestras cooperativas. Un ejemplo concreto, nosotros el hotel funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos 3 turnos, ¿no? De 8 horas cada uno, como corresponde. En momentos donde la situación económica no nos permite, que está ocurriendo hoy mismo, ¿no? Los retiros de excedentes, llevarlos y acompañarlos a los niveles de inflación y lo que hablábamos al comienzo de la nota, tarifazos, etcétera, donde vos estás corriendo con lo que ganás mensualmente siempre detrás de todo lo demás. Bueno, estábamos empezando a evaluar la posibilidad de, en vez de tener 3 turnos de 8 horas, tener 4 de 6 y poder a los mismos niveles de retiro de excedentes trabajar 2 horas menos y empezar a paliar mínimamente en algún sentido esto que está ocurriendo. Esas experiencias hay que estudiarlas de manera más generales y ver si se pueden llevar adelante, porque como bien decían ustedes, de acá a unos años vamos a tener un problema muchísimo mayor al que tenemos hoy. Así es. Bueno, Fede, ustedes yo creo que son parte del futuro y por eso es tan interesante. Vamos a seguir hablando. Te mando un fuerte abrazo, saludos para todos los trabajadores del BAUEN. Bueno. Y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Mario, Daniel, nos vemos en cualquier momento. Bueno, un abrazo, Fede. Abrazo. Seguimos en La Brújula, interesantísimo el reportaje a Federico Tonarelli de la cooperativa del BAUEN. Aquí Leandro Bonaura nos envía una nota porque se están cumpliendo 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo, allí en enero de 1919. Miren las cosas que pasaban hace 100 años. La semana pasada hablábamos de la Semana Trágica y poquitos días después, es decir, en el transcurso prácticamente de aquella semana, en otras latitudes allí en Europa asesinaban a una humanista, eso era por sobre todo, Rosa Luxemburgo, socialista, ella era asesinada. Bueno, Leandro, gracias, lo hemos transmitido, merecería otro desarrollo, pero ya estamos a punto de seguir con el programa, con otro reportaje, y creo que lo tengo a Miguel Ponce en el aire. Hola, Miguel. Qué alegría escucharte, Mario. Igualmente para mí. Feliz año. Si no tenemos dificultades técnicas. No, pero yo a ustedes los escucho perfecto, ¿eh? Bárbaro. Yo te voy a invitar a que vayamos un poquito de lo general a lo particular, si a vos te parece. Por supuesto que sí. Bueno, me interesaría muchísimo porque en esta semana se va a reunir nuestro presidente Mauricio Macri con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y lógicamente que Macri no estuvo en la asunción del presidente de Brasil,
Te aclaro que este programa no tiene ninguna simpatía por el presidente de Brasil, pero lógicamente que somos seres civilizados y reconocemos que ganaron unas elecciones que tampoco nos parecieron limpias, pero no importa, es el presidente de Brasil. ¿Y qué expectativa tenés respecto de esta reunión entre Bolsonaro y Macri? Bueno, primero digamos la inminencia. Esta noche está llegando Macri con posiblemente la delegación más importante ministerial con la que haya viajado hasta ahora, lo cual tiene, y mañana a la mañana, durante todo el día, durante toda la mañana van a hacer las reuniones y se cierra con un almuerzo en Brasilia, el final, ¿no es cierto? Es una visita oficial, va acompañado por Sica, del Ministerio de la Producción, ¿no es cierto? Fori, el canciller, Duhovne, Aguad y Garabano. Obviamente es la primera vez que Macri encara una misión internacional con tantos nombres de peso de su propio gabinete, ¿no es cierto? Esto es una consecuencia lógica porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Ahora, pongamos en claro que la situación es muy asimétrica en cuanto a los momentos que cada uno de ellos atraviesa en sus respectivos países. Mientras Macri aquí está debilitado, desgastado, en plena campaña, ya lanzada la campaña electoral, este es su último año de gobierno, ¿no es cierto?, para cumplir el mandato. Bolsonaro recién empieza y está con todas las expectativas que ha generado precisamente a partir de contradicciones que se van a ver ahora en sus efectividades conducentes. ¿Cuáles son esas contradicciones y cómo nos preocupan a nosotros? Ahí, desde el primer momento, hay una interna en el gabinete entre el sector, digamos, económico, básicamente encabezado por Guedes, ¿no es cierto?, ministro de Economía de formación de la Escuela de Chicago, que plantea acuerdos de libre comercio, seguir profundizando el vínculo con China, entre otros, que es el principal socio comercial de ellos, hoy no nosotros, en cambio para nosotros sí, ellos son nuestro principal socio comercial, versus, yo diría, el ala militar, que se ha visto fortalecido porque el jefe de gabinete que se ha designado y además el vocero son militares, ¿no es cierto? Ese sector, en cambio, está planteando una alianza estratégica con los Estados Unidos, una alianza estratégica que abarca desde temas de seguridad, como se llegó a rumorear inclusive de que hasta una base militar norteamericana sería planteada dentro de Brasil para contrabalancear la base china que hay en Argentina, y por otro lado el acuerdo que está planteado o que se está planteando es un alineamiento comercial y sobre todo coinciden en la necesidad de frenar el avance de China en la región. Esta contradicción la vamos a notar y vamos a ver de qué manera esto se refleja en lo que la misión argentina, digamos, encabezada por el presidente, logra en términos de efectividades conducentes en relación a Brasil. Acá se están jugando dos cosas fundamentalmente. Por un lado, ¿qué pasa con el Mercosur? Y en el Mercosur, si uno tiene que inclinarse por las declaraciones efectuadas por el mismo Guedes la noche del escrutinio, donde dijo explícitamente Argentina no es una prioridad, pero más grave que eso, dijo el Mercosur no es una prioridad, ¿qué está diciendo ahí? Si el Mercosur no es prioridad y ellos plantean acuerdos de libre comercio, es posible que marchemos hacia una flexibilización, como se denomina, que en realidad es una degradación institucional del Mercosur. Actualmente el Mercosur es una unión aduanera. Esto implica que si hay que firmar acuerdos de libre comercio con cualquier otra región del mundo, tienen que ir en conjunto. No se puede, no lo puede hacer un país unilateralmente. Si en cambio, como se sospecha, bajamos a una de la actual unión aduanera a una zona de libre comercio, cualquier país puede firmar unilateralmente, ¿no es cierto?, acuerdos, y esto perjudica particularmente, en el caso argentino, a unas 3.000 empresas industriales argentinas que hoy están exportando a Chile, de diversa naturaleza y de diverso tamaño. Muchas de ellas son las principales exportadoras de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, la mayoría de las cuales son pymes, ¿no es cierto?, que hoy por hoy entran con arancel cero a Brasil, y el Mercosur tiene un arancel externo común
elevado. Por lo tanto, están compitiendo, yo diría, relativamente cómodos. Si en cambio Brasil firmara un acuerdo con cualquier país asiático, estas empresas argentinas se verían obligadas a competir. No es que perderían el arancel cero que hoy tiene, pero vendrían otras que tal vez pudieran tener aranceles o cero o pequeños, y entonces la posibilidad de afectación de nuestras exportaciones es de un peligro notorio. Este es el tema, esto es lo central que se va a discutir en términos comerciales. Que se va a un tiempo de mayor flexibilización, esto está claro. Que el tiempo y el espíritu de Alfonsín Sarney no existe más, está claro. Sí, claro. Pero tampoco existe el que se dio entre Menem y Fernando Enrique Cardoso, y mucho menos el que se dio entre los dos Kirchner con Lula y Dilma, ¿no es cierto? Hay que olvidarse de ese tiempo. Ese Mercosur, como dirían los chicos, ya fue. Lo importante es que ahora logremos por lo menos un Mercosur en el cual los intereses nacionales aparezcan protegidos, particularmente porque eso implica fuentes de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que mientras los horizontes de Argentina son de una caída para este año que oficialmente se reconoce arriba del 1.6, 1.7, nosotros pensamos que la caída va a ser del 3, porque pensamos que va a haber recesión todo el año. Brasil está con un horizonte de crecimiento de este año de un 3, por lo tanto, fíjate la diferencia en que se encuentra, ¿no es cierto?, Brasil en relación a Argentina, y por eso es tan importante la delegación que viaja, y sobre todo lo que hay que intentar preservar. Hay que intentar preservar las menores modificaciones institucionales al Mercosur y plantearnos posiblemente marchar juntos a atacar terceros mercados como en algún momento se había planteado. Bien, quiere decir que ahí hay expectativa, porque si esto es una unión aduanera y de pronto sí. Y de pronto se transforma en zona de libre comercio, es un peligro para Argentina. Y claro, la defensa va a tener que ser a través de nuevas devaluaciones de la moneda, eso... Sí, claro, buscar competitividad desde otro lado, y esto por supuesto que tiene un costado, ¿no es cierto?, muy lamentable, que es que hemos pasado ya en la actualidad de ser los que número uno en términos de salario real, ¿no es cierto?, en dólares, a estar sexto, séptimo luego de la devaluación y de haber entrado al stand-by del Fondo Monetario, ¿no?, desde ya. Así es. Escúchame, te quiero hacer una pregunta respecto de cómo estás viendo el tema de la cosecha, porque, bueno, dicen algunos que China bajó los niveles de compra y eso repercutió sobre algunos precios. Absolutamente. ¿Cómo lo estás viendo? Es decir, que... Bueno, es que esto viene preocupante desde dos puntos de vista. Uno desde la cantidad y otro desde el precio. Si China, como ha quedado demostrado, ha bajado su demanda, ha bajado su demanda global, ¿no es cierto? Es decir, los números dan que el comercio exterior chino ha importado menos y ha exportado menos, lo que esto implica un enfriamiento, ¿no es cierto?, de la economía a nivel mundial, particularmente con impacto sobre los emergentes. En nuestro caso implica, por un lado, menos demanda en cantidad, y por otro lado implica bajada de precios, porque al no estar la demanda china, la oferta mundial va a aparecer como, yo diría, subvaluada en relación a si China traccionara. Pero además vamos a tener nosotros una pérdida importante en cantidad por las inundaciones. Hoy veía algunos números que todavía no se han cerrado, que hablan de pérdidas que ya empiezan a cuantificarse entre un 20 y un 25% de lo que iba a ser la oferta exportable argentina en determinados granos, ¿no? Y esto es preocupante. En cantidad y en precio. O sea, vamos a exportar menos cantidad y encima a más bajo precio. Por lo tanto, menor cantidad de dólares de los que estaban previstos. Por lo tanto, también, digámoslo, el saldo, ¿no es cierto?, que vamos a tener de nuestra balanza comercial, al caer estas exportaciones, tampoco va a ser lo superavitario que el propio gobierno estaba pensando que iba a ocurrir. Esta es una pregunta que nos hace una oyente, que tiene que ver básicamente con el funcionamiento de la aduana y con el tema de la corrupción en la aduana. Dice, no sé, esta oyente dice que podría representar pérdidas significativas para el Estado. ¿Vos sabés algo de esto? ¿Nos podés decir algo?
Mira, normalmente hay una mirada siempre muy crítica sobre la aduana. De hecho, hay muchos que interpretan que el alejamiento de Gómez Centurión en su momento ha tenido algo que ver con aquel famoso descubrimiento, ¿no es cierto?, de esa cantidad infernal, posiblemente el mayor escándalo aduanero de la historia, cuando llegaron, como se dice en el ambiente, los tachos que ya venían flotando antes de conocerse el resultado electoral, y que luego de conocido el resultado electoral nadie pasó a buscarlos. Es decir, ahí hubo un asunto muy, muy preocupante en el momento, porque evidentemente si el resultado electoral en aquel momento hubiera sido otro, hay quien dice que ciertos procedimientos se hubiesen mantenido. Al ocurrir ese cambio es que se produce precisamente cambio en la cúpula de la aduana y por lo tanto hubo una situación de mayor control. Hoy, si vos me preguntás qué valoración yo tengo, en principio te diría está más profesionalizada. No hay el nivel de denuncias o de run que había en la etapa anterior. Si esto implica que lo están haciendo más prolijamente o la calle no se entera, bueno, ahora que está claro que es una institución que no goza ni ha gozado históricamente de la mirada más respetuosa, ¿no? Sí, te quiero hacer siempre todavía dentro del plano general, pero nos vamos acercando al punto nuclear, que después te voy a preguntar. Acá ha habido una política cambiaria que además compite con las tasas de interés, y la política cambiaria ha ido entre bandas, ¿verdad? Sí. Y dentro de estas bandas, lógicamente, da la impresión de que con estas tasas de interés hay muchos que se desprenden o invierten dólares, los transforman en pesos y los ponen a tasa de interés, con lo cual se desmorona, en sentido figurativo, porque todavía no se ha desmoronado, el precio del dólar hacia la banda, hacia la zona inferior de la banda. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves que esto influye sobre la competitividad de la economía argentina? Porque, lógicamente, dólar alto significaba mayor competitividad, incremento de algunos impuestos, retenciones, en fin, restan competitividad. ¿Cómo estás viendo este juego en este momento donde el dólar está rondando los 38 pesos, más o menos? Sí, claro. Acá, digámoslo con todas las letras, Mario, el gobierno ha tenido o ha hecho una opción que cree que electoralmente es más confiable. Esta operación, lógicamente, es mantener el valor del dólar anclado a costa de la producción, porque vos mantenés el dólar anclado solamente si ofreces tasas, ¿no es cierto?, que más el secado del mercado que ha habido con esto del déficit cero, ¿no es cierto?, es decir, achicar la plaza, secar la plaza con las tasas como están, en lugar de ir el dinero que esté disponible al dólar, va directamente a las tasas. Obviamente esto se ve favorecido porque también hay una menor demanda de dólares a la vez por la recesión, abruptamente la importación y por lo tanto la necesidad de dólares se hace muchísimo menor. Si vos pensás que en estos momentos arriba del 80% de lo que se importa está destinado a la industria, a la producción, a los servicios públicos y privados, al campo, y salvo el campo, lo demás está en recesión notoria, obviamente hay una muy inferior demanda de dólares. Yo estoy diciendo que este año estamos viviendo posiblemente una de las recesiones más largas y profundas de nuestra historia, a diferencia del 2001, donde fue una V corta, ¿no es cierto?, es decir, una brusca caída y un rápido rebote. Acá tenemos una gran caída y un alargar en el tiempo que va a hacer que vayamos a vivir algo muy curioso desde la ciencia política, ¿no es cierto?, que es ver cómo se comporta un electorado en una elección presidencial con alta inflación y con recesión. No es el mejor escenario para ningún oficialismo. Así es. En este tiempo, diríamos, lo que está ocurriendo es que
Lógicamente, ese mantenimiento de tasas hace de que la actividad productiva, no haya ninguna actividad productiva que pueda igualar el rendimiento de la timba financiera. Sí, Y esto ya se refleja cuantitativamente, no solo en el enfriamiento del mercado, sino en la mortalidad de las pymes que está ocurriendo. Hasta noviembre del año pasado, creo que cuando hablamos nosotros por última vez, sí, estaban muriendo unas 11 pymes por día. Hoy nos estamos acercando a 30 pymes por día que desaparecen. Esto es un verdadero... Yo empecé hablando de industricidio y ahora ya estoy hablando de pymecidio. Y por eso es que en el último encuentro que hicimos allí en el Savoy, yo planteé, me tocó a mí hablar de la economía real, sobre la necesidad urgente de que lleváramos adelante un programa de emergencia y salvataje de las pymes para frenar, ¿no es cierto?, los embargos, por ejemplo, a 180 días, brindar tasas subsidiadas para pymes y economías regionales, restituir los beneficios de la exportación. Paradójicamente, lo que se hizo desde entonces hasta ahora fue exactamente lo inverso. Vos fíjate, el propio gobierno, y sería cómico si no fuera trágico, definió que este año, el 2019, es el año de la exportación. Sí. La primera medida que tomó y publicó el boletín oficial fue ponerle un 12% lo que nosotros denominamos la exportación de materia gris, la exportación de inteligencia argentina, que es haber grabado en la exportación de servicios, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que es una barbaridad. Nosotros decimos que en una situación en la cual todos los indicadores económicos y sociales con los que se cerró el año son peores que los del 10 de diciembre del 2015, es imprescindible que dentro de ese programa nos planteemos que los 24 productos de la canasta básica alimentaria, eliminar el IVA, generar políticas de empleo a partir de incentivos impositivos, tarifas y servicios que estén acordes a nivel salarial, ¿no es cierto?, o a nivel de ventas, alinear el tipo de cambio de acuerdo a nuestros principales socios comerciales, le hace Brasil en este caso, revitalizar el área de la Cancillería en apoyo a las exportaciones. Acá hemos desmantelado lo que teníamos, ¿no es cierto?, como herramienta que era dentro del Ministerio de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores, toda el área vinculada a la promoción de exportaciones. Esto ha sido desmantelado. Superar falsa antinomia, ¿no es cierto? Seguimos hablando de, antes era inversiones o mercado interno, ahora es exportaciones o mercado interno. No, tienen que ser claro, exportaciones y mercado interno. Y esto evidentemente necesita que haya un programa de emergencia en dos tiempos, o sea, dos grandes agendas. La primera, precisamente para la emergencia, un acuerdo patriótico, porque las pymes y los desposeídos no pueden aguantar que finalice el gobierno o hasta salir de la recesión, porque si no van a seguir muriendo. Ahora son 30, serán 35 y cada vez más. Y otra agenda más a largo plazo, ¿no es cierto?, para el desarrollo y el crecimiento a partir, digamos, ya de lo que sería el próximo gobierno. Estas dos agendas necesitan un acuerdo político, económico y social sin discusión, donde estén todos los partidos, ¿no es cierto?, donde estén las organizaciones de la producción, de los trabajadores, los movimientos sociales, y por supuesto que tiene que empezar estas dos agendas, la de corto plazo y la de largo plazo, con una profunda reforma impositiva, ¿no es cierto?, con distintos grados de profundidad, la de la emergencia, ya lo dijimos, y la de largo plazo, que debe jerarquizar, gravar más a los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y obviamente levantar la presión sobre el consumo, la producción, los salarios, las exportaciones, la inversión y la generación de empleo, ¿no? Excelente. Digo excelente porque comparto totalmente lo que decís. Al mismo tiempo, te tengo, naturalmente, porque el oyente que nos está escuchando dice, Masitelli le va a decir algo a Miguel respecto de esto que está diciendo. Pero ahí tenemos al Fondo Monetario instalado, poniendo plata en torno a un programa de ajuste, no un programa de salvataje de pymes ni nada que se le parezca. Por supuesto. ¿Cómo hacemos con el fondo? Que todavía está con la intención de poner plata durante el año 2019. Sí, claro. Bueno, acá vos recordarás cuando hablamos contigo, Mario, que nosotros la misma noche que entramos al stand-by del fondo dijimos que no era necesario ir, que nos oponíamos a ver caído nuevamente
en manos del fondo, porque sabíamos que, primero, no era necesario, porque no se trataba ni de una corrida cambiaria, ni de una crisis de pago, ¿no es cierto?, externa, sino que lo que se trataba era una crisis de tipo cambiario que se podría haber resuelto utilizando herramientas heterodoxas, ¿no es cierto? No se hizo eso, se fue al fondo. Bueno, dijimos, las consecuencias van a ser, primero, la caída, obviamente, del salario real de los trabajadores y de su poder adquisitivo; segundo, una bruta recesión; y tercero, lo que está ocurriendo ahora, que es la cara más negra, ¿no es cierto?, de este proceso, que es una desocupación que ya está en los 2 dígitos y que seguramente cuando conozcamos los últimos índices va a ser pavorosa, porque empezaron cayendo, ¿no es cierto?, los que estaban en el Estado, digo, INTI, INTA, TELAM, etcétera. De allí pasamos a las pymes, ¿no es cierto?, que lógicamente van, como yo te comentaba, generando un goteo cotidiano de mayores desocupados, pero no hacen tanto ruido como cuando entran a caer las grandes. Ahora, cuando ya nos caen molinos o alpargatas, perdón, en Resistencia, cuando cae Acíndar al lado de la planta que tiene en Rosario, cuando cae la metalúrgica Tandil, que es un símbolo de las empresas metalúrgicas del centro de la provincia de Buenos Aires, paradójicamente en el pueblo donde se crió el presidente. Si caen comercios acá, como es la heladería, ¿no es cierto?, Pérsico, que era la más conocida, ¿no es cierto?, a nivel, uno ya tiene que entrar a pensar entonces claramente que empezamos a sentir claramente el rostro más negro. Por eso me dio tanta bronca escuchar ayer o antes de ayer, yo vi en la repetición de María Eugenia Vidal en la comida ahí con Mirta Legrand, diciendo que las pymes que caen por ser ineficientes. Una grosería, diríamos, desde cualquier punto de vista que lo miremos, como si esto hubiera un hecho mágico por el cual las pymes estuvieran cayendo. Están cayendo pymes de todo tipo, y las grandes también son ineficientes, y las que competían fuertemente en el exterior, como estamos compitiendo en Brasil, son ineficientes. Ayer el presidente en Tierra del Fuego fue a visitar la industria electrónica de Tierra del Fuego, y en algunos casos se quedó asombrado, porque claro, le habían vendido una situación en la cual por poco había que olvidarse de la industria electrónica y de los desarrollos, diríamos, de avanzado que se dan en la Argentina. Acá cuando se habla de ensamblamiento, todos tenemos en claro de que esto lo más importante es que haya valor agregado de calidad en la producción nuestra, pero claro, el ensamblamiento también es un elemento que implica valor agregado y no puede ser tratado displicentemente o despreciativamente como lo tratan algunos, que obviamente tienen intereses en que ciertas industrias nacionales no se desarrollen más. Te voy a llevar un poquito al terreno de lo político, porque sí, señor, evidentemente estamos en la situación en la cual los argentinos aparecen un poco entrampados en el Macri-cristinismo o el Cristina Macri, como se le quiera llamar. Y cuando ustedes hicieron el encuentro del sector más progresista allí de la Unión Cívica Radical en el Savoy, donde vos tuviste una participación destacada a través de un video, pero también un video de Jorge Sapia, donde habló Juan Manuel Casella y reivindicó el concepto de izquierda, cosa que me pareció muy bueno, donde estuvo Ricardo Alfonsín, Federico Storani. Yo, como invitado, digamos, y lógicamente con el respeto institucional que corresponde, yo pensé, comparto esto que se está diciendo acá, comparto los lineamientos programáticos. Ustedes hicieron una propuesta sobre reforma tributaria un poco fundada en el impuesto a la tierra, inspirada ya en los viejos dichos o pensamientos de Henry George. Sí, y que me parece extraordinario porque... Sí, el gordo de Leville hace rato viene trabajando en esto, y obviamente en la Comisión de Economía, que me toca coordinar, ¿no es cierto?, de la Convención Nacional, esto lo tenemos como un elemento central. Por eso yo dije que cualquier programa de emergencia que se plantee, cualquier programa a largo plazo, tiene que empezar por una reforma impositiva de profundidad. Efectivamente. Ahora, nada de esto yo lo veo compatible con apoyar la candidatura de Macri en el 2019. Es decir, me parece como una...
Claro, me parece que es como una cosa muy contradictoria. Sí. Entonces, lógicamente, que yo no te voy a pedir que me des ninguna primicia, Claro. ni te tires a la pileta, ni nada por el estilo. Pero, ¿no te parece que esta contradicción, la Unión Cívica Radical o ustedes, el sector que no está por los cargos, digamos, Sí, claro, sí, claro. debería de alguna manera resolver? Porque lo que se define es el destino de la Argentina y de un capital acumulado. Estas pymes son capital acumulado por conocimiento, por ejercicio del empresariado, por una cantidad de elementos, por redes que se destruyen. ¿No pensás que ustedes deberían actuar con audacia como sector en torno al porvenir inmediato de la política argentina? Sin duda. Primer asunto, vos, que sos un tipo que está muy enterado de cómo funciona el sistema político argentino, sabés que el partido más formalista en términos de democracia interna es la Unión Cívica Radical. Así es. De hecho, los que perdimos en la Convención Nacional de Gualeguaychú aceptamos respetuosamente a la decisión de los que nos ganaron, que fue conformar Cambiemos de la manera en que se conformó. ¿Sí? Muy bien, como un frente electoral. A posteriori, gobernó el PRO. Nosotros, claro. Yo particularmente no me siento representado en el gobierno de Cambiemos de ninguna manera. Creo que Cambiemos fue una estrategia electoral exitosa, en el sentido de que logró, ¿no es cierto?, clausurar una etapa tal cual estaba planteado. Nosotros planteábamos algo mucho más amplio con el socialismo, con algún sector del peronismo, ¿no es cierto? Es decir, lo que hubiera significado la ampliación del viejo UNEN o del FAUNEN, como vos lo quieras llamar. Claro. Lógicamente, eso fue lo que perdió en Gualeguaychú. Ahora, lo que sí estamos diciendo es que para la toma de cualquier definición electoral que haya de cara al 2019, lo tiene que resolver la convención. Por eso yo estoy exigiendo públicamente, como Convencional Nacional por la Capital Federal, que esa convocatoria sea efectuada. Hay cartas, documentos que ha enviado el presidente de la convención, Jorge Sapia, al presidente del partido, porque quien debe convocarle es Cornejo en su rol de presidente del partido, para tomar una decisión y una discusión respecto a cuál debe ser el rol electoral y que se juegue en el 2019. Yo te doy ejemplos. En la mayoría de los distritos hoy, vos sabés lo que ocurre en Santa Fe, pero también lo que ocurre en Neuquén, lo que ocurre en Córdoba, lo que está ocurriendo en Tucumán. Todos nuestros amigos están yendo por fuera de Cambiemos. Están armando frentes locales, por eso estamos planteando la autonomía de cada distrito y estamos lanzando un movimiento nacional, que es el Movimiento Nacional por la Democracia Social, que sea un paraguas nacional que precisamente apuntale y apoye esta decisión de todos aquellos que van por fuera de Cambiemos. ¿Por qué? Ahora, viene el debate de la discusión nacional. En la discusión nacional, lógicamente, muchos entendemos que aquí hubo pasos que se dieron, como fue en el teatro allá donde estuvo Margarita Lipstick, que vos también estuviste, ¿no es cierto? Y estuvimos juntos, donde se armó ese espacio progresista que algunos ahora pretenden decir que no era un espacio electoral, sino que era simplemente una coincidencia del espacio, diríamos, más socialdemócrata de Argentina, bueno, etcétera. Yo creo que toda esta discusión es la que tenemos que dar ahora. Mientras tanto, la bronca, yo diría, radical, la rabia que hay en el pueblo radical por lo que está ocurriendo y particularmente por las decisiones que no se están adoptando, sigue creciendo. Yo creo que tiene mucho que ver lo que ocurre en términos económicos y sociales para ayudar a tomar una decisión como la que vos estás planteando. Bueno, Miguel, yo te diría que ha sido clarísimo lo tuyo desde todo punto de vista. Si hubiera que cerrar esto, yo diría que es como en esas series que dice continuará, porque has dejado una situación de suspenso que yo creo que el futuro develará y que seguramente, si vos tenés razón, cosa que también comparto, que esta no es una crisis en B corta, con un rápido despegue, sino que una L. Evidentemente el desgaste del gobierno va a ser alto y seguramente
les facilitará a ustedes la posibilidad de decir, bueno, elijamos otro camino. La última reflexión que te pido es en torno a algo que ha dicho Lifchitz en estos días, que se corresponde también con algo que venía planteando Eduardo Duhalde, en torno a la posibilidad de que un hombre como Roberto Labaña sea un hombre de unidad para una etapa que reordene la economía argentina y un poco las instituciones. Sí. Yo te aclaro que en el año 2007 nosotros nos reunimos nosotros en el año 2007 hicimos un acuerdo con Pino Solanas, Sí, recuerdo. pero nosotros nos reunimos, antes de ese acuerdo con Pino nos habíamos reunido con Raúl Alfonsín, Sí. y Raúl Alfonsín le asignaba a Roberto Labaña un rol de unidad que nosotros quizás en ese momento no vimos como quizás lo estemos viendo algunos Claro. hoy en día, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo estás viendo vos el papel de Roberto Labaña, que tampoco él se ha definido, no ha dicho absolutamente nada y está lógicamente expectante para ver cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? Por supuesto. Mira, primero, yo soy amigo de Roberto Labaña desde cuando allá en el primer gobierno de la democracia, en el final, ¿no es cierto?, él integró el gabinete de Raúl Alfonsín. Así es, primera asunto. Yo era el hombre de la capital de industria y tenía que interactuar con él, además de que lo conocía de mucho antes. Segundo, nosotros ya lo hemos votado a Labaña. Claro. El Calibo ya ha votado a Labaña. Para nosotros no genera una dificultad por lo novedoso. Ahora, vuelvo al planteo anterior. Necesitamos que haya una convención, necesitamos que esto se discute en la convención, que los que entienden que hay que ir con Macri digan por qué, que los que entendemos que posiblemente haya que plantear una alternativa progresista lo podamos fundamentar, que los que entiendan que con Labaña eso puede ser profundizado también sea planteado, porque seguramente el planteo en ese caso más importante es este que vos decís: estamos en una emergencia económica, vamos a tener que seguir bajo el ala del Fondo Monetario. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿De qué manera puede haber un programa de crecimiento a largo plazo y de desarrollo en los marcos de un acuerdo como el que estamos planteando, que seguramente va a condicionar todo el resto de la década? Mirá lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y me parece que en ese marco un planteamiento de unidad nacional es de una pertinencia para este tiempo muy grande. Si hablamos de un gran acuerdo político, yo creo que nosotros tenemos que estar pensando en los hombres que mejor puedan encarnarlo. Para nosotros hoy el esfuerzo era ponernos a discutir en lo que es una agenda progresista, porque tampoco nos interesa volver a repetir una situación como la que se ha vivido en Cambiemos, donde lo importante es la alianza electoral y después atrás el programa no existe y el PRO hace lo que a veces es absolutamente antagónico con lo que pensamos y con lo que hemos dicho toda nuestra historia. Entonces, si uno mira las encuestas, hoy hay una encuesta que aparece en el Cronista Comercial donde el único que le gana a Macri en un escenario de balotaje se llama Roberto Labaña. Te lo dejo ahí. Bárbaro, Miguel, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la participación aquí en La Brújula. Por favor, gracias a vos. Siempre para mí es un placer estar a disposición de ustedes. Chau. Chau. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, muchísimas definiciones. Bueno, seguimos adelante, vamos a un tema, bueno, no lo vamos a profundizar hoy, pero sobre México. Sí, sabes que estoy siguiendo muy de cerca las alternativas de AMLO en México, de este nuevo gobierno, y toda esta lucha que ahora ha ganado espacio también en los medios argentinos, que venían, digamos, sin darle espacio al proceso que se está viviendo, a partir de la batalla que está dando López Obrador a la venta, al robo de combustible, ¿no? Que no es un tema menor, es un tema que le cuesta a México la friolera de 4.000 millones de dólares. Es un tema que está emparentado con el narcotráfico y con todo lo que es el crimen organizado, pero además es un tema que tiene ramificaciones en la política y en el sindicalismo muy fuertes. Quizás, digamos, lo importante para nosotros es observar en detalle este proceso, porque hay muchos puntos de coincidencia con la
experiencia que venimos haciendo en la Argentina, ¿no? Por supuesto que en México algunos problemas han escalado a un nivel de gravedad muy grande, pero no estamos libres del problema del narcotráfico, no estamos libres del problema de la corrupción, y yo creo que López Obrador está planteando un cambio de paradigma en la política latinoamericana, ¿sí? Acabo de bajarme un documento que creo que va a ser interesante leer y después comentar, que se llama La Cartilla Moral del Gobierno de México, donde básicamente plantean las bases hacia una nueva constitución moral para el pueblo mexicano, ¿no? Con lo cual ubica el tema de la corrupción en el centro, ¿sí?, de la construcción de una nueva sociedad en México. Extraordinario, extraordinario. Hay que seguirlo muy de cerca a AMLO. Hay que recordarle que un hombre de los nuestros, José Ingenieros, que era muy amigo de una figura descollante de la política mexicana de hace 100 años, José Vasconcelos, escribió un libro que se llama Las Fuerzas Morales, para aquellos que decían que José Ingenieros es, digamos, un positivista, materialista. Las fuerzas morales actúan en la sociedad, las fuerzas morales, no en forma excluyente, porque también lógicamente actúan fuerzas materiales, pero si AMLO, López Obrador, el presidente de México, se sigue sosteniendo en la fuerza moral para cambiar México, eso va a resultar en un proyecto político extraordinario que va a proyectar a México no solo como potencia económica, sino también como potencia moral. Y va a ser un orgullo para los latinoamericanos. Sí, también acá veo que está tomando, o se asienta entre otros en conceptos de Martí y en el pensamiento, y en un pensamiento profundamente latinoamericano. Sí, sí, bueno, quiere decir que siempre hay fuerzas esperanzadoras frente a la reprimarización de la política que se observa en algunas latitudes también de nuestra América, con hombres de pocas luces, de poca cultura, de pocos conocimientos, que llegan, vaya a saber por qué, generalmente porque hay mucho dinero detrás de ellos y hay intereses concretos para que lleguen. Bueno, esos generan grandes sombras, esas personalidades, y en cambio hay otros que llegan con luz, que llegan con cultura, que llegan con brillo y que generan las luces. Quizás sea una condena convivir entre luces y sombras, quizás sea una condena para esta América Latina, que no logra resolver la cuestión de fondo, que es su propia unidad. Y bien decía recién Miguel Ponce, cuando recordaba las palabras del ministro de Economía, Guedes, que es un Chicago Boys, es un hombre de la escuela de Chicago. Estos hombres que conocen algo de aritmética, pero no conocen de valores espirituales, y ese es un gran problema que tienen. Entonces, por eso menoscaba el Mercosur. El Mercosur no puede ser visto solo como una unidad aduanera. Claro. No puede ser visto nada más que como, bueno, fijamos aranceles bajos entre nosotros o nulos, y en cambio negociamos aranceles altos para otras regiones del mundo. No, tiene que ser una comunidad, tiene que ser el nacimiento de una comunidad económica, pero básicamente cultural, humanitaria, y esto debe ser expansivo hacia todo el continente latinoamericano, que tiene las posibilidades de desarrollar el humanismo. Es uno de los lugares donde el humanismo está en mejores condiciones de expandirse y de servir de ejemplo. Sí, un continente además que tiene una riqueza cultural monumental, producto de que ha sido un lugar que ha abierto los brazos a todo el mundo, y bueno, lo vemos en nuestro país con colectividades de todos los signos, y así es. Y sin lugar a dudas, esto sumado a la riqueza ancestral
de los pueblos originarios latinoamericanos nos ponen en una situación desde el punto de vista humano muy interesante para generar un espacio de crecimiento y de florecimiento de la cultura. Esperemos que estas fuerzas se impongan a las fuerzas del saqueo, a las fuerzas del mercado, a las fuerzas de la destrucción. Efectivamente, mira, desde al sur del río Bravo, ese límite que tiene México con Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego, que sería, o el Polo Sur, que sería la otra punta, pero en el medio, muy, muy cerquita de Tierra del Fuego, ahí tenemos a Santa Cruz. Y fíjate lo que me mandan de Santa Cruz, que voy a tratar de que salga al aire de la forma más fluida posible. Son apenas 46 segundos. Espero que podamos escucharlo. Presta atención. Nosotros, los habitantes de la provincia de Santa Cruz, reunidos en manifestación por voluntad autoconvocada, en defensa de leyes preexistentes, con el objeto de defender nuestros ríos, bienes naturales y culturales, afianzar la justicia, consolidar la armonía ambiental, proveer a la defensa de los seres vivos, promover el uso sostenido y sustentable y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el maravilloso suelo santacruceño. Invocando a la honestidad moral, ordenamos, decretamos y establecemos que queremos un río Santa Cruz libre hasta el mar. Buenísimo. Y bueno, qué decir, ¿no? Hay un cambio de época. Las fuerzas morales vuelven. Y vuelven, porque las fuerzas morales están vinculadas a la vida. Y en cambio el mercado, a esta altura de los tiempos, el extractivismo, la destrucción de bosques. Yo hoy decía antes de que llegaras, recordaba lo que dijo Raúl Montenegro ayer. A Córdoba le queda el 3% de los bosques nativos, Daniel. Claro. Se barrieron con el 97% de los bosques nativos. Y hoy Miguel Ponce nos dice la pérdida en la cosecha monumental fruto de las inundaciones. Y las inundaciones se producen porque hemos barrido a los bosques. Y las grandes esponjas, que son los bosques, para retener y para administrar el agua, porque cuando excede el agua la retiene y cuando falta fluye del bosque un poco de humedad, y ese equilibrio lo hemos destruido, y al destruirlo nos estamos destruyendo económicamente, estamos afectando la vida y también estamos afectando la economía. Yo ayer lo escuchaba a Pichetto, con todo el respeto que me genera Miguel Pichetto, en fin, decía, no, están en contra del fracking, como están en contra del progreso. No, Miguel, estar en contra del fracking es estar a favor de la vida. Si no tenemos imaginación para hacer otra cosa que no sea explotar a la naturaleza, destruir a la naturaleza, morfarnos todo como generación sin dejarle nada a nuestros hijos y a nuestros nietos, es un problema de incapacidad, es un problema de falta de creatividad, es un problema que tiene la dirigencia política argentina. Hay otros países que no tienen fracking y viven excelentemente bien. Claro. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la imaginación, tenemos que desarrollar los talentos, las potencialidades, el sistema, como decimos nosotros, educativo, científico, tecnológico, productivo, de comercialización, de infraestructura que le permita a la Argentina elevarse material y moralmente sin afectar la naturaleza. Bueno, nos estamos yendo, Daniel, nos estamos yendo. Bueno, será volvemos una el lunes. Más. Volvemos el lunes de la semana que viene, aquí a las 12 por Radio La Luna, AM 1140, también por Radio Fénix de Corrientes, 92.1 MHz. Y los esperamos a todos, Vamos a entrevistar el lunes que viene a Celeste Leprati. Y bueno, creo que todos pueden estar allí sintonizándonos el lunes próximo. Hasta siempre y nos vemos. Nos vemos.